Hola a todos. Esta es otra parte del video tutorial de la compañía Autodoc sobre la sustitución de piezas de automóviles. En este video, le vamos a mostrar cómo reemplazar brazo de suspensión en Volkswagen Passat B6 C3 por usted mismo. Vea la descripción de abajo para encontrar los enlaces a nuestra tienda online, donde usted puede comprar las piezas de recambio. Afloje los pernos de fijación de la rueda. Retire las ruedas traseras. Usa una llave de carraca del N. Indicador ordinal masculino 21 y una llave mixta del N. Indicador ordinal masculino 21. Desconecte el brazo inferior del muñón. Usa un torx del N. Indicador ordinal masculino M10. Desconecte la fijación del estabilizador transversal. Usa una llave de carraca del N. Indicador ordinal masculino 18 y una llave mixta del N. Indicador ordinal masculino 18. Destornille la fijación de la palanca del bastidor auxiliar. Retire el brazo. Instale el brazo nuevo. Usa una llave de carraca del N. Indicador ordinal masculino 18 y una llave mixta del N. Indicador ordinal masculino 18. Atornille los bulones de fijación del brazo inferior, pero no los apriete.
Usa un torx del N. Indicador ordinal masculino M10. Conecte la fijación del estabilizador transversal. Apuntale el brazo. Usa una llave de carraca del N. Indicador ordinal masculino 18 y una llave mixta del N. Indicador ordinal masculino 18. Apriete la fijación del brazo. Quite la cazoleta de por debajo de la palanca. Gracias por haber visto nuestro tutorial. Suscríbase al canal de Autodoc y no se pierda nuevos videos. Si le gustó pulse el botón like y compártalo con sus amigos. Que tenga un buen día.